Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Estamos con un invitado especial acá en la cabina. Tenemos con nosotros a Rubén Arroyo Carrión. Él es psicólogo y además responsable del Centro Damián Joven de los Sagrados Corazones. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Un saludo para todos los oyentes de este programa. Bien, Rubén, qué gusto que estés acá y también verte después de tiempo. El tema que el día de hoy queremos conversar contigo, Rubén, es sobre los liderazgos juveniles. Sabemos que tu experiencia está muy cercana, digamos, en el acompañamiento a jóvenes líderes de parroquias, de Iglesia Católica. ¿Cómo estás viendo tú a los jóvenes ahora en este espacio de iglesia? Bien, sí, desde el espacio de iglesia hemos estado acompañando durante ya varios años a diferentes agentes pastorales, la mayoría de ellos jóvenes, asumiendo actitudes de liderazgo en varios de los casos, con diferentes nombres, ¿no? Como llámese animadores, catequistas, agentes pastorales en general. El protagonismo, diríamos nosotros, básicamente, de que se ha ido diluyendo, ¿no? Inicialmente hablamos de pronto de otra década, de otro momento, de otro espacio. El líder dentro de las parroquias o el joven dentro de las parroquias asumía un liderazgo bastante protagónico. Uh-huh. Tenía voz, tenía presencia, tenía cantidad, tenía calidad, etcétera, etcétera. Estamos observando, sobre todo en los últimos años, de que este protagonismo se ha ido perdiendo. Se ha ido cayendo, ¿no? Se ha ido cayendo. ¿Y has podido, en tu experiencia, Rubén, en tu contacto que tienes con los jóvenes, has podido descubrir algunas pistas que expliquen a qué se debe esta caída, esta bajada, digamos, de estos liderazgos? Yo siento de que buena parte se debe también a la poca confianza del adulto parroquiano, del adulto en la parroquia, frente al trabajo del joven, ¿no? Si bien es cierto, siempre ha habido las quejas clásicas de los adultos sobre la falta de compromiso, ¿no? El que no están los jóvenes. Y claro, se debe porque también en la etapa de la juventud hay muchas cosas, ¿no? Termina la secundaria, universidad, institutos, pensar en qué hacer. Entonces, la continuidad, si bien es cierto, también no es tan sencilla. Pero creo yo que el adulto en las parroquias no está confiando del todo en el joven. Y el joven, por ende, si no es bien tratado, si no se siente que confían en él, bueno, simplemente va desapareciendo o se aparta, ¿no? Sí, esa es una explicación, digamos, que viene desde los adultos, digamos, ¿no? De esta lógica que casi patriarcal, digamos, donde se presenta el hecho de no confiar o tal vez no comprender esta dinámica, esta movilidad de los jóvenes, ¿no? Y no de ahora, también de los de antes. Entonces, pero de los jóvenes mismos, ¿por dónde crees que están sus intereses, sus preocupaciones? Bueno, básicamente en los últimos años hay todo un tema en torno a qué hago y cuánto me produce eso que hago. Ajá. Entonces hay una fuerte preocupación del joven de hoy, no solamente por estudiar, sino también básicamente por trabajar. Hay un buen número de jóvenes responsables, que son muchos, son bastantes, que no solamente estudian, sino que también trabajan. Y eso también les quita pues un tiempo, ¿no? Un tiempo que tienen que invertir. Y es algo que siempre en las parroquias se descubría, ¿no? Que el joven, digamos, está en la dinámica parroquial, está en la organización parroquial, en tanto no encuentra la satisfacción, digamos, al estudio, no encuentra, digamos, la pareja, ¿no? No encuentra la chamba, el trabajo, ¿no? Entonces, es algo ahí que siento yo que es necesario, digamos, identificar que si por un lado, como tú decías, no buscan el buen trato, pero también están buscando, digamos, que se afirme su vocación y que haya una cuestión concreta que la haga sentir útiles, ¿no? En actividad, ¿no? Así es, ¿no? Digamos, el joven también necesita reconocimiento. No necesariamente hablamos de lo económico, pero sí de que lo que él hace dentro de la parroquia
lo sienta como productivo y también reconocido y valorado. Claro, y por supuesto, así como cómo desarrollo mi liderazgo sin esos soportes, ¿no? Así es. Cómo desarrollo mi liderazgo sin tener, digamos, la acogida, ese buen trato que señalaba al inicio. Y Rubén, y en el plano, si eso, digamos, se da a la interna de las parroquias, ¿cómo ves? ¿Hay algunas experiencias de contacto de los jóvenes con la parte más social, digamos, con la parte más de cercanía, con la dinámica social del país? Sigue siendo poca, ¿no? A pesar de que hay algunos intentos, hay algunos espacios, hay algunas parroquias que están vinculados con algunos grupos sociales o algunos espacios sociales, sigue siendo poca, ¿no? Hace poco, por ejemplo, conversábamos sobre la experiencia en una parroquia, en la parroquia San Gabriel, precisamente en Villa María del Triunfo, claro, ¿no? Donde motivados un poco por el párroco y los jóvenes, ¿no?, de pastoral juvenil, tenían un vínculo bastante cercano con la municipalidad, hacían marchas y se responsabilizaban de varias actividades relacionadas con el ámbito social, ¿no? Claro. Ahora, es un caso un poco aislado, claro, también, ¿no? Porque no se da... Pero sí te dice algo, que es muy importante que estos liderazgos se van construyendo también a partir de los referentes, en este caso del sacerdote, ¿no? Es decir, entonces estos liderazgos son alimentados también por cómo, en este caso, los párrocos, los curas, digamos, también expresan su liderazgo. Claro, ¿no? Hay una contraparte también de que de pronto el sacerdote o la religiosa que de alguna manera acompaña a estos grupos, de pronto ella está bastante alejada del tema social, entonces por ende seguramente los jóvenes de esos grupos o de esos espacios también lo harán. Sí, y eso, digamos, llama a la reflexión lo siguiente, ¿no? Porque todavía a nivel social hay un reconocimiento de la Iglesia, ¿no?, como una institución confiable, como una institución que todavía uno puede, digamos, creer, ¿no? Pero sin embargo creo que ese valor no se está devolviendo, digamos, en acercarse, digamos, a la comunidad con propuestas mucho más, si se quiere, de atención a aquello que llamaríamos una opción por los pobres, ¿no? Así es. Y con pena, porque definitivamente el joven, cada vez que se le propone algo nuevo y que tiene que ver con ayuda social, con reflexión social, con acompañamiento en situaciones concretas, nosotros hemos observado un compromiso real y auténtico, ¿no?, que lamentablemente en muchas parroquias no se está utilizando. Sí, yo creo que hay que cambiar tal vez la mirada, ¿no? Porque posiblemente se está tratando de hacer una evangelización o hacer un trabajo en las parroquias con los jóvenes con modelos antiguos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el atender o el reconocer, por ejemplo, las redes sociales, el atender, digamos, las danzas modernas, las danzas nuevas, nuevas expresiones artísticas, como que podían dar otras posibilidades, ¿no? Creo que es un tiempo de ir buscando, digamos, por dónde colocar la novedad en los jóvenes. Así es. Nosotros hace poco tuvimos una experiencia de trabajar coaching para jóvenes cristianos. Toda una novedad. Toda una novedad, utilizando un término que está muy de moda en el ámbito de desarrollo personal, y tratando de ligar esto del desarrollo personal, que el joven también tiene una búsqueda constante, con la experiencia de iglesia, con la experiencia de Cristo, ¿no?, con esta experiencia que nos invita a seguir avanzando, a seguir caminando, y que de alguna manera la palabra coaching, que significa entrenamiento, y al final es acompañamiento, no es otra cosa, porque por ahí algunos jóvenes decían, pero coaching, ¿qué significa coaching?, ¿no? Y el coaching viene de entrenar, ¿no? De entrenar a alguien, de acompañar a alguien en este camino para seguir su desarrollo personal desde la experiencia de iglesia. Creo que por ahí está el reto, ¿no? Cada vez creo que es necesario ir encontrando aquello que la ciencia o los centros de formación vienen a ofrecer, y cómo jalarlos y darles utilidad, digamos, en el espacio de iglesia. Así es, y no hay que tenerle miedo, ¿no? Porque alguno diría, no, pero mira, ese término no tiene nada que ver con mi iglesia. Y al contrario, tuvimos bastante acogida, y creo que los jóvenes se fueron, luego de entender un poco el término y por qué utilizarlo, bastante contentos y con ganas de aplicar esto y compartirlo con su gente. Sí, creo que es un tiempo donde si nos dejamos aplastar, digamos, por las novedades, si no las cogemos y no los hacemos propuesta, nos vamos a quedar un poco aislados o rezagados en el trabajo con jóvenes que
que no entendemos, digamos, que están ahora en una dinámica diferente a aquello que pensamos hace varios años. Hemos estado también trabajando un poco el tema, el mundo de las emociones y sentimientos en los jóvenes, desde estrategias como la biodanza, musicoterapia, claro, abrazoterapia, etcétera, etcétera, también con muy buenos resultados y como herramientas para que ellos los puedan introducir en sus trabajos pastorales. Sí, seguro, digamos, creo que es muy importante lo que ustedes vienen haciendo, digamos, con estas propuestas. Vamos a continuar, Rubén, ¿te parece? Vamos a hacer una pausa ahorita. Perfecto. Para seguir profundizando en aquellas novedades que estás ahora contándonos. Con ustedes, amigos oyentes, vamos a volver en un momentito, pero les invitamos ahora a escuchar una canción justamente que podría animar a los jóvenes, en aquellos que creemos en los jóvenes, Sueños, de Diego Torres. Volvemos en un instante, disfruta la canción. Hola amigos y amigas, estamos de vuelta, continuamos nuestra conversación con Rubén Arroyo. Recordamos que Rubén es psicólogo y es responsable del Centro Damián Joven de los Sagrados Corazones. Al inicio, en el primer bloque, Rubén, estábamos conversando sobre los coaching. Desarrolla un poco más la idea de coaching y qué tiene que ver con liderazgo. ¿Hay alguna cercanía? ¿Cuál es la particularidad ahí? Sí, definitivamente, hoy toda persona, ¿no? Ejecutivos, empresarios, gerentes, etcétera, etcétera, quieren tener a un coach a su lado, ¿no? Uh-huh. Para que los entrenen de la mejor manera de asumir su liderazgo, su protagonismo y poder llegar al éxito. Entonces en pastoral juvenil básicamente estamos utilizando estos nombres precisamente para, digamos, acompañar al joven en este camino más allá del éxito, de poder descubrir sus destrezas, sus habilidades, de descubrir su vocación y desde ahí encontrar también una cercanía y una posibilidad de solidarizarse con las personas que están a su alrededor. Claro, como que sería, digamos, un entrenarse para ser algo así como reflejo, digamos, de Jesús, ¿no? Así es. Es decir, que esto tiene que ver en comportamientos y conductas apropiadas como cristianos en el mundo social. Así es. ¿No? Y digamos acompañados por ellos mismos, por otros jóvenes, ¿no? Que digamos tienen alguna experiencia previa, o también por adultos, ¿no? Recordemos que el mundo de pastoral juvenil no necesariamente está conformado solamente por jóvenes, sino también hay muchos adultos trabajando hoy por hoy en pastoral juvenil. Claro, es decir, la idea es como lo que tú decías respecto a coaching, que no es solamente entrenamiento, sino fundamentalmente es acompañamiento. Así es. Y el acompañamiento, sí, en jóvenes se da entre ellos, ¿no? Así a veces es. Con sus dificultades ahí, pero en realidad, digamos, como recomienda la pastoral, siempre es preferible, digamos, una persona adulta, un asesor, con cierta convicción, madurez emocional y todo ello, ¿no? Esa es la parte ideal. ¿Y cómo está entrando ahí ese encuentro entre adultos y jóvenes? Mira, interesante porque en este encuentro que tuvimos, en este encuentro de líderes, donde trabajamos el tema de coaching para jóvenes, fueron definitivamente jóvenes, pero también fueron adultos. Ajá. Que estaban interesados en este tipo de... Bueno, un tema como coaching jala, ¿no? Así es. Y interesante también porque hubo la posibilidad de generar inicialmente todo un tema de integración que de todas maneras se da en las parroquias. Creo que el joven no es huidizo ni mezquino, ni que no, él es muy adulto, es el mayor, yo solamente quiero trabajar con jóvenes. Al contrario, ¿no? El joven, yo creo, de la experiencia que tenemos, capta mucho de la experiencia del adulto, se deja acompañar. Obviamente, volvemos a decir si es bien tratado, si es reconocido, claro, y si se sienta también protagonista del espacio, ¿no? Y yo te hacía esta pregunta también para hacerte la siguiente. Si bien es cierto, digamos, hay un acercamiento, casi buscando sintonía, digamos, con los adultos en el espacio de la parroquia, yo imagino, digamos, que también los jóvenes tienen una mirada de los adultos a nivel social, ¿no? Y mucho más, digamos, en lo que ha pasado en esta campaña política presidencial, ¿no? ¿Cómo has visto? ¿Ha habido desencantos? ¿Ha habido participación de los jóvenes de iglesia en esta campaña última? Yo creo que sí, no de pronto de manera totalmente masiva, pero sí se ha conversado mucho. De lo que hemos rescatado, ha habido mucha conversación,
Recuerda de que en algún momento un postulante que luego salió, o lo sacaron, como tú quieras llamarlo, tuvo mucho acercamiento a muchos jóvenes, Claro. ¿no? Entonces, es más, mucha de la campaña de la mayoría de los postulantes estaba enfocada en este sector juvenil, que muchos de ellos votaban por primera vez. Entonces, pero sí ha habido desencanto, ha habido tristeza frente a algunas promesas que siempre se dan. Claro, porque también yo sí he visto, digamos, gente, claro, que no ha ido, como tú dices, de manera organizada, de manera representativa, pero sí he visto jóvenes de parroquias, por ejemplo, que han estado en las movilizaciones, Así es. ¿no? En las calles, manifestando su Claro, sobre todo cuando ¿no? querían decir no. Claro, ¿no? Entonces creo que por ahí habría que también rescatar, ¿no? Que hay como que diferentes roles, digamos. Me Así ubico en mi espacio. En la parroquia tengo esto y al nivel social, ¿no? Pero sin embargo pienso que igual tendrá que haber en algún momento una cierta armonía en eso, ¿no? De que haya una coherencia también en aquello que creo y en aquello que hago, digamos, en los espacios donde me muevo. Rubén, siendo tú el responsable de Damián Joven, tal vez aprovechamos este momento para que nos cuentes en qué proyectos, en qué acciones está ahora Damián Joven y por dónde está encaminando su trabajo con los jóvenes. Bien, como te decía fuera de micrófonos, estamos cumpliendo ya aproximadamente 13 años trabajando en el mundo de la pastoral juvenil, desde las parroquias, desde los diferentes grupos juveniles. Y bueno, tenemos que ir cambiando algunos formatos, no podemos continuar con lo que en algún momento hemos empezado. Y este año nos estamos lanzando precisamente en esta posibilidad. Estamos cambiando el formato de los talleres por semanas reflexivas, en este caso una semana teológica, para poder ver también cómo es la respuesta del joven frente a situaciones concretas, ¿no? Sí. Y lo que he podido notar ahí en lo que ustedes colocan en su Face es que están poniéndole peso también a la parte más personal, ¿no? A la parte más de las emociones, a la parte de las interrelaciones, digamos. Y creo que ya varios científicos sociales están un poco reconociendo esto ahora, ¿no? Del hecho de ir al centro del ser humano, ¿no? El mundo subjetivo, el mundo emocional. ¿Qué resultados has encontrado en eso, Rubén? Mira, el joven necesita mirarse, necesita expresar sus emociones y sus sentimientos, y cuando le generas un espacio precisamente para este fin, lo acoge con mucho entusiasmo y con mucho cariño, y es más, provoca de que la gente de su parroquia, de sus grupos, puedan tener también esta misma posibilidad, ¿no? Entonces estamos también yendo por ese lado, ¿no? De que el joven descubra en sus emociones, en sus sentimientos, aspectos importantes que lo van a ayudar a ser mejor persona y por ende mejor cristiano. ¿Y qué están esperando para los próximos? ¿Qué actividades se vienen de Damián Joven ya para, digamos, para el mes de septiembre, octubre, en lo que queda del año? Vamos a hacer otro encuentro, vamos a insistir con el coaching para jóvenes, que tuvo gran acogida en el mes de julio, así que en septiembre volvemos al tema del coaching y de alguna manera seguir aportando en este proceso de acompañamiento a los jóvenes desde la mirada de lo personal, lo social y lo emocional. Bien, les deseo, ¿verdad?, éxitos, que continúen, digamos, la labor, ¿no? Y también de manera muy interesante que sigan haciendo propuestas novedosas, porque creo que de eso se trata ahora, ¿no? De colocar en los jóvenes aquello que rápidamente se identifican y pueden, digamos, desarrollar. Rubén, te agradezco por tu participación. Tal vez quieras decir alguna palabras a los jóvenes. Bueno, sigamos apostando por los jóvenes. Creo que no solamente Damián Joven, sino muchas instituciones seguimos en este caminar junto a los jóvenes, porque no solamente es el futuro de la iglesia, sino el presente de la iglesia. Así que sigamos chambeando. Así es. Ahí hay que continuar entonces seguir apostando por el trabajo con jóvenes y presentando las novedades. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Todo en común. Todo
común. Todo en común. Todo en común. Todo en común. Todo en común. Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.